La semana pasada comenzamos a estudiar qué significa que somos santificados en Cristo. Y en pocas palabras quiere decir que cuando Cristo murió al pecado, murió al dominio del pecado, aunque Él nunca estuvo bajo el dominio del pecado ni bajo el poder del pecado. Cuando muere al dominio del pecado por nosotros, para nosotros. Y cuando resucita, dice que ya se levanta para nunca más tener que lidiar, que tratar con el pecado. Entonces resucita para entrar en una vida nueva, la vida de la nueva creación. Y estar unidos a Cristo significa estar unidos a ese evento o a esa obra que Cristo logró. Significa estar entonces muertos al pecado. Significa estar muertos hacia las obras pecaminosas y vivos para andar en vida nueva. Hoy ya no vamos a abundar más en eso, ya dimos una introducción sobre ese tema, aunque breve, espero que haya sido suficientemente claro para entender el punto. El día de hoy más bien me gustaría trabajar a través de las implicaciones de ser santificados en Cristo. Al menos ocho implicaciones fluyen de la doctrina de la unión con Cristo. Y hermanos, esto es muy importante porque corrige nuestra idea de la santificación. Modifica nuestra idea de la santificación. Aclara qué es la santificación. De hecho, cada punto que vamos a ver, los 8, van a ir al mismo tiempo contraatacando alguna desviación, ya sea el libertinaje o el antinomianismo, el libertinaje o el legalismo. Comencemos, hermanos, con la primera de estas, y es que si somos santificados en Cristo, entendamos que este beneficio es inseparable de la justificación. Muchos piensan que el cristiano puede ser justificado sin ser santificado. Algunos creen que pueden tener el perdón de Dios sin tener una vida en santidad, pero los tales se equivocan porque la Escritura es clara. Sin santidad nadie verá al Señor. La doctrina del cristiano carnal, de hecho, en esto se basa, hermanos. Que tú puedes recibir el perdón de Dios sin que recibas la gracia y la virtud y el poder para ser santificado. Entonces puedes vivir en el pecado porque tú has sido perdonado ya. Así que esta doctrina es directamente en contra del libertinaje. A la luz de la doctrina de la unión con Cristo es imposible tener tal pensamiento errado y equivocado. Más bien, como dijeron los antiguos, en Cristo recibimos una duplex gratia, una doble gracia. Recibimos más que dos gracias, pero dijeron, al menos entendamos que recibimos una doble justificación, perdón de pecados, imputación de la justicia de Cristo y por otro lado, santificación. Todo aquel que recibe el perdón de pecados, recibe también esta gracia de ser santificados. Cristo cura, Cristo provee para nuestras dos necesidades, cura ambas. No solo necesitamos perdón de pecados, necesitamos también libertad del pecado. Y Cristo dice que Él es el que nos liberta del pecado, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso dijo un autor, se sigue de esto que Cristo no justifica a nadie sin haberlo
sin a la vez, santificarlo. Hermanos, una de las bendiciones de entender nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo es que dejamos de poner atención a solo una. Es cierto, la justificación tiene una prioridad. Es cierto, la justificación tiene un lugar especial. Los reformadores no han estado en contra de esto. No obstante, no es la única bendición que recibimos en Cristo. En Cristo también recibimos la gracia de luchar en contra del pecado. Así que, hermanos, Cristo es nuestro Salvador de principio a fin. Él cubre todas nuestras necesidades. Ahí estaba la base para la exhortación a la iglesia de Colosas. ¿Recuerdan la exhortación a la iglesia de Colosas? La exhortación es básicamente esto: no necesitan otros medios para ser santificados, no necesitan esos cultos a los ángeles, ese golpear el cuerpo, ese ascetismo de poner el cuerpo en un estado grave, porque Cristo es todo en todos. O sea, en Cristo cubrimos cada una de las necesidades que tenemos. La santificación, entonces, no es un esfuerzo nacido de la voluntad del hombre, sino un don del Padre en Cristo. Déjame aplicar esto, en primer lugar, a manera de examinación. ¿Has sido santificado? ¿Estás siendo santificado? Porque si no estás siendo santificado, si no tienes una vida nueva, quizá tampoco has recibido el perdón. Y digo quizá, creo que erróneamente. Si tú no has sido renovado y no estás siendo santificado, más bien no has recibido el perdón. Porque en Cristo no podemos recibir la mitad de sus beneficios. En Cristo recibimos al Cristo completo. Todo el Cristo es nuestro por la fe, y por lo tanto la gracia de la santificación viene con Él. Hermanos, por otro lado, no solo esto nos llama a la santificación, a la examinación, sino nos llama a poner nuestros ojos en Cristo para la santidad. Pensamos que debemos mirar a Cristo por la fe, o sea, contemplarlo con ojos espirituales para el perdón de pecados, pero también debemos hacerlo para ser santificados. Debemos contemplarlo por medio de la fe. Debemos buscar la gracia que hay en Cristo para que nos sea dada. Y al pecador que está atado al pecado, cualquier vicio que esté atado, cualquier mal hábito, cualquier acto pecaminoso, cualquier situación que le domina, esto le instruye que necesita ver a Cristo no solo para ser perdonado de sus pecados, necesita ver a Cristo para ser santificado, para tener libertad del pecado. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el esclavo del pecado no queda en la casa. El esclavo es echado fuera. El Hijo queda en la casa. El Hijo de Dios queda. Aquel que participa de la santidad de Cristo queda. El esclavo al pecado no queda. Es echado fuera. 2. Así que un primer punto, la santificación es un beneficio inseparable de la justificación. En Cristo tenemos una duplex gratia contra el libertinaje, contra aquellos que promueven que puede ser perdonado, no importa que nunca haya sido renovado. 2. La santificación fluye del Evangelio.
contra el legalismo. Contra el legalismo. Ya leímos el pasaje de Romanos 12. Hermanos, entender la santificación a la luz de la unión con Cristo nos liberta del pensamiento legalista de que la santificación es una obra para ganarme el favor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entender la santificación a la luz de la unión con Cristo me libra de ese pensamiento legalista? Porque, hermanos, yo no recibo la santificación para ganar el favor de Dios. Yo no recibo la santificación para que Dios me acepte. Yo recibo la santificación porque el Padre ya me ha llevado a Cristo. Porque el Padre ya me ha unido a Cristo por el Espíritu Santo. Ya estoy en Cristo. Y si alguno está en Cristo, no hay condenación para él. La santificación no es el esfuerzo del hombre para ganar el favor ante Dios, para ganar el perdón de pecados. La santificación fluye del Evangelio. Después de que Pablo en Romanos ha expuesto las misericordias de Dios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, misericordia tras misericordia. Somos pecadores, Romanos 1 al 3, todos estamos condenados para el pecado. Romanos poquito del 3 hasta el 5, hemos sido justificados, ahora estamos perdonados. Capítulo 6, tenemos la gracia del Espíritu para vivir en la libertad del pecado. Capítulo 7, todavía luchamos porque hay algo. No obstante, capítulo 8, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque ahora nos hace participar de la vida. Capítulo 9, 10 y 11, Dios no se ha olvidado de sus promesas, Él es fiel. Y después de que Él expone esto, comienza en el capítulo 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No os ruego para que alcancen las misericordias de Dios, no, os ruego porque las han alcanzado ya, porque ahora ya están en esta misericordia. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, la santificación fluye de nuestra unión con Cristo, y nuestra unión con Cristo significa que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Dice un autor, si invertimos el orden de la lógica del Evangelio, no tardaremos en introducir nuestra santificación en los fundamentos de la justificación. O sea, si nos equivocamos en esto, si no vemos nuestra santificación como una bendición de la unión con Cristo, muy pronto vamos a estar viendo nuestra santificación como la forma en la que yo puedo ser justificado. ¿Sí? ¿Qué es la justificación? Es una declaración legal de Dios. Pero si yo invierto los papeles, puedo estar viendo que estoy siendo santificado a fin de que yo pueda ser declarado justo. Y hermanos, eso es puro romanismo. Roma trata acerca de eso. Todo el sistema romano trata de eso. ¿Cómo eres en el bautismo capacitado para vivir en buenas obras? Y en esa capacitación llegará un momento en que tú podrás ser declarado justo, solo cuando ya seas demasiado bueno para eso. Y como aquí no alcanzas, se tiene que terminar la obra en el purgatorio, para que ahí entonces ya seas verdaderamente justo. No confundamos. En Cristo tenemos ambas, tanto justificación, perdón de pecados, como santificación. Y la santificación fluye del Evangelio. Y ahí hay una pequeña tabla, hermanos, que nos ayuda a diferenciar entre la justificación y la santificación. Por ejemplo, la justificación es una declaración legal. La santificación es una transformación interna. La justificación está completa desde el inicio. Hermano, no estamos trabajando para ser justificados. Es cierto, hay una justificación final. Pablo habla de eso.
Pero esa justificación no dará un veredicto distinto al que ya se ha dado ahora. Es simplemente la consumación. No obstante, la santificación tiene un aspecto, aunque definitivo, porque en la regeneración somos definitivamente santificados. No obstante, tiene otro aspecto en el que es progresivo. Nuestra santificación no ha terminado. La justificación sí, ya se hizo la declaración, pero la santificación sigue en proceso. La justificación no crece. Hermano, eres tan justo desde el primer momento en la fe hasta el último. Eres tan justo cuando estás en el proceso de mayor santidad en tu vida como cuando estás en el más bajo, hermanos. Creo que una forma clara de entender esto es cuando Pedro confesó a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No era más justo que cuando decía: no le conozco. No era más o menos justo. La justificación está completa. Esa no se mueve. Pero la santificación crece. La justificación no puede cambiar. Pero la santificación sí. Así que, hermanos, a la luz de esto, entendamos nuestra santificación como una que fluye de Cristo y de la unión que tenemos con Él, y que eso nos mueva a ser santos, hermanos. Que eso nos motive a ser santos. Algunas iglesias, por ejemplo Roma, detesta la doctrina de la justificación por la sola fe, porque dice que si tú le comentas a los feligreses que ellos han sido perdonados de forma absoluta y que ese veredicto no cambia en ningún momento, ellos comentan: si haces eso tendrás flojera en los feligreses para ser santos y hacer buenas obras. No niego que podemos ser tentados a pensar así. No niego que podemos descuidar las buenas obras. De hecho, yo pienso, hermanos, que en muchos sentidos la iglesia necesita ser llamada a las buenas obras. No creo que la acusación era falsa, que era absolutamente falsa. Yo creo que es verdad en una medida. No obstante, no por eso podemos torcer las Escrituras y traer un mensaje y un evangelio diferente. Más bien, hacer lo que Pablo hace. A la luz de este evangelio de la gracia, de esta salvación gratuita, a la luz de esto, seamos santos y presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hermanos, la justificación por la sola fe te ha hecho pasivo en la santificación. La justificación por la sola fe te hace olvidar las buenas obras. Si es así, escucha las palabras del apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 3. La santificación es una obra de la gracia de Dios en nosotros. Y esto es contra el legalismo y contra el libertinaje. Es una obra de la gracia de Dios. Ser santos, o sea, vivir agradando a Dios, es solo algo posible si el Espíritu de Dios me santifica y me capacita día a día para vivir de esta forma. Como hombres caídos al pecado y sin capacidad de vivir de forma agradable a Dios,
hemos de entender que cualquier capacidad, cualquier deseo, cualquier acción de la vida santa proviene de Dios, contra legalismo. La santificación es una obra de la gracia. Sí, así como la justificación, así la santificación. Poder vivir para Dios es un don del Evangelio. Hermanos, ahora podemos decir esto y decirlo con más entendimiento. La santificación es un don que procede del Evangelio. Dios nos santifica. El Padre nos santifica. Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la santificación es una obra que procede de Dios. El Padre obra nuestra santificación por su bendición constante en las cosas espirituales. Por eso dice Efesios capítulo 1, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero no solo procede del Padre, procede también del Hijo. El crecimiento en la santificación, dice un autor, siempre incluirá una apreciación más profunda de la persona y obra de Jesucristo. Cristo nos santifica por medio de la virtud que hay en Él. Recuerden, hermanos, Él ya empezó a gozar de la vida venidera. Él ya empezó a gozar de la vida escatológica. Él ya entró, pero como el buen capitán empieza a enviar provisiones, es por la gracia y poder y virtud que Él ha recibido en esta era nueva, que nosotros somos santificados en Cristo y somos santificados por el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo en Tesalonicenses, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. La santificación es una obra de Dios y es una obra trinitaria, hermanos. Una de las bendiciones que mencionamos en la primera lección de entender nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo es entender nuestra salvación trinitaria. En cada área, hermanos, en cada área es trinitaria y en la santificación lo es. Somos santificados según la voluntad del Padre, somos santificados por los méritos de Cristo, somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, de Dios es la salvación, de Dios es nuestra santificación. Esto nos libra del legalismo y nos hace depender más de Dios para ser santificados. En un momento vamos a ver más precisamente cómo, pero al menos guarda esto en un momento en tu corazón. Si deseas ser santificado, necesitas y necesito más dependencia de Dios, porque de Él proviene la santificación, porque de Él nace la santificación. Es una gracia que solo se forma en Él y la da hacia nosotros. Esa fue la reprensión que Pablo dio en Gálatas capítulo 3. Dice, a ver Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu por la fe. ¿Ahora me van a decir que van a terminar por las obras de la ley su caminar? O sea, pueden recibir el perdón de pecados solo por fe, pero la santificación no la pueden recibir por la fe en el trino Dios, sino que ahora dicen, si quiero agradar a Dios, tengo que hacer esta obra en mi carne. Hermanos, si queremos ser santos, tenemos que tener una íntima comunión con el trino Dios y atender los medios que el trino Dios ha dispuesto por medio de los cuales podemos ser santos. Ahora,
esto me lleva inmediatamente al punto 4, porque alguien aquí se puede confundir con lo que he dicho. Ok, Dios me santifica, me voy a sentar y voy a esperar que lo haga todo. La santificación, punto 4, no elimina nuestro ser. La santificación no elimina nuestro ser. El punto anterior era contra legalismo, ¿sí? Pensar que la santificación va a venir de nosotros y de nuestro puro esfuerzo. Este punto es contra libertinaje. Y hermanos, quiero que escuchen con atención este punto y examinemos si no tenemos algo de este pensamiento medio metido en la mente y en el corazón. Porque creo que este pensamiento es común cuando pensamos y cuando entendemos correctamente, cuando entendemos que la santificación es de la gracia de Dios, podemos caer en un error. Pensar que yo no estoy involucrado en la santificación. No hay un 50 y 50, porque ¿qué vimos? Que la santificación es un don de gracia. No obstante, eso no elimina que Dios usa medios para santificarnos. Ok, vayamos al punto. Uno de los puntos que hemos enfatizado en la doctrina de la unión con Cristo es que en la unión a Cristo no perdemos nuestro ser. ¿Recuerdan? Eso fue uno de los puntos básicos para entender la unión con Cristo. Cuando nos unimos a Él no perdemos nuestra personalidad, o sea, no nos divinizamos de alguna forma, introduciéndonos al Logos y ahora prácticamente siendo una emanación de la divinidad. No. Estar unidos a Cristo mantiene tanto la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, y a nosotros nos mantiene unidos por el vínculo del Espíritu Santo, no obstante distinguibles. Él sigue siendo el tronco, nosotros seguimos siendo las ramas. Por lo tanto, Cristo ha sido ya santificado de una forma absoluta. Nosotros participamos de esa bendición que Él recibe. No obstante, hermanos, la santificación nos implica a nosotros. La santificación es una obra de Dios en nosotros, mientras que la justificación es una declaración. Entonces, escuchen lo que dice John Murray. De hecho, si quieren comprender más de este tema de la santificación, recomiendo ese librito, Redención aplicada y consumada. Él dice, mientras que dependemos constantemente de la actividad sobrenatural del Espíritu Santo, punto anterior, sí, nosotros dependemos absolutamente de Dios para ser santificados en todo. No obstante, dice, debemos tener en cuenta también que la santificación es un proceso que atrae dentro de su hábito la vida constante del creyente. En la santificación no somos pasivos ni inactivos. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante, y si hacen eso, no caerán jamás. La santificación no nos hace piedras esperando a ser simplemente moldeados por alguien. Dice Murray nuevamente, las exhortaciones a la acción de las que está impregnada la Escritura tienen todo el propósito de recordarnos que nuestro ser se mantiene intensamente activo en el proceso que tiene como meta lograr la predestinación de Dios, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Ok, ¿cómo se baja esto? Es difícil de entender.
La santificación es una obra de Dios en nosotros y por lo tanto una obra de gracia, pero ¿cómo es que no soy inactivo en la santificación? No soy pasivo sin que al mismo tiempo sea 50 y 50, mitad y mitad. Yo hago y tú me ayudas. No, dice, veamos esto. Dios nos santifica por la gracia que hay en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Sin esta gracia no podemos ser santos. Entonces, entendemos que es la gracia de Dios porque sin esta gracia no podríamos nunca ser santos. Por eso es una gracia. 2, Él pone no solo la gracia de ser santos, sino nos mueve al querer como el hacer. Por eso es una obra de Dios. Porque Él nos dio la capacidad de ser santos y Él nos mueve en el querer como el hacer. 3, Él dispensa la gracia en cada medio para que en la ejecución los santos sean bendecidos en santidad. Hermanos, vean al menos 3 puntos para empezar a comprender esto. 1, Dios, decimos que es una obra de gracia porque es Dios quien nos ha dado la capacidad de ser santos. 2, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. 3, porque Él dispensa la gracia en el ejercicio de los medios. Y si Él no la dispensara, no podríamos ser santos. Por eso es un don. Imaginen que un día se levantan. Y quiero ser santo, Señor, y tú me has dicho que tu palabra me va a santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y empiezas a leer. Y ves que tu vida está siendo santificada. Ves que estás teniendo más gracia y demás. Hermanos, otro puede leer lo mismo. Otro puede leer un poco más. Y lo que quieras. Pero debido a que Dios dispensa la gracia santificadora por los medios, es una obra de Él, por lo tanto, una obra de gracia. Recuerden, ser santificados es un bien, pero Él no tiene la obligación de darlo. Cuando lo da, es gracia. Por eso podemos ser llamados a la santidad. Podemos ser exhortados. Por eso debemos ser llamados con urgencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios usa esos medios. Él usa nuestra dedicación. Él usa nuestra diligencia. Él usa el ayuno, la oración, la lectura, la asistencia a la iglesia, la exhortación unos con otros, la comunión unos con otros, la adoración pública como la adoración privada. Esos son los medios que Él usa para santificarnos. El uso de los medios es importante. El Espíritu de Cristo no actuó en los creyentes o no actúa inmediatamente, sino mediatamente. El Espíritu Santo obra en nosotros por medios. Aplicación. Debemos trabajar arduamente en nuestra santificación. Hermanos, debemos trabajar con dedicación para ser santos. No están en contra una santificación de gracia y un hermano que exhorta y que llama a la vida en santidad. No están en contra, porque de hecho Dios usa esa exhortación para santificarnos. Usa la lectura de la palabra para santificarnos. Hermanos, no es una santificación por ósmosis. La santificación sigue siendo de Dios. Pudo haber elegido hacerlo por ósmosis. Quizá pudo haber usado la Biblia cerca de nosotros, o como la usan algunos, simplemente abierta en la iglesia, así, en la casa, y esperar que Dios haga una santificación total en la casa, casi como un amuleto, ¿no? Para ahuyentar los malos espíritus o algunas cosas. Si la tienes así en tu casa, no digo que está mal, solo digo que eso no va a santificarte.
El punto es, hermanos, la santificación que Dios obra es de gracia, y si Él no la obrara, no la podríamos tener. Por eso es de gracia. Pero usa medios. Quiso usar medios para santificarnos. La fe, abrazada de la oración, la lectura, la asistencia y demás. Así que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien pone en quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No digas, si Dios es el que me santifica, entonces simplemente puedo recostarme y esperar. No, porque decimos, Dios me santifica por sus medios. Hermano, ¿quieres ser santo por la gracia de Dios? Atiende a los lugares en donde los ríos de gracia se distribuyen. Atiende a los lugares en donde la lluvia asiste. Cinco. La santificación incluye nuestro ser completo, cuerpo y alma. Y esto se desprende del punto anterior también, porque he dicho que somos santificados en Cristo, y al ser santificados en Cristo no perdemos nuestra identidad. Seguimos siendo individuos personales, y nuestro cuerpo está implicado aquí. Y esto es contra libertinaje principalmente. Porque el libertinaje, hermanos, trae una idea en donde algunos piensan que la santidad es solo del corazón, es solo en el espíritu. Así que puedes ser un mundano por fuera, pero como eres santificado en el espíritu, no importa. De hecho, hermanos, estudiando algo de la historia de la iglesia y algo del gnosticismo, esta postura, esta idea tiene mucho que ver con esas filosofías antiguas donde se separa el cuerpo del espíritu, y el hombre al final puede pecar mucho con el cuerpo porque en realidad no están unidos el espíritu y el cuerpo, más bien el espíritu está encarcelado y el espíritu nunca se mancha con el pecado del cuerpo porque no están unidos. No, nosotros somos santificados en cuerpo y espíritu. Así dice el apóstol Pablo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados para agradar al Señor. Ahora, tengo que hacer una nota aquí. Yo creo que Pablo está usando un medio de predicación, un argumento oratorio de argumentación. No creo que Pablo está diciendo que somos tripartitos. Yo creo que somos bipartitos. No somos tricotomistas, sino bicotomistas. Creemos que el hombre está conformado de dos partes, pero ese sería otro argumento. El punto es, somos santificados en cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Pero también esto afecta al legalismo, ataca al legalismo, porque la mera reforma externa sin una transformación interna no es santidad, es moralismo, es legalismo, pero no es una santidad de Dios. Dios santifica tanto el espíritu como el cuerpo. Y si el puro cuerpo es librado externamente, pero no internamente, hay un engaño. No es la santidad de Dios. No es la santidad. ¿Esa es la santidad que tú gozas? Solo una santidad externa y no una santidad interna. Cuidado. Miren cómo el apóstol Pablo puede hablar de ambos aspectos, exhortarnos a ambos aspectos. Por ejemplo, puede decir, airaos pero no pequéis, en cuanto al corazón, guardaos de los ídolos.
Sí, hay que trabajar en lo íntimo, en el corazón, pero también puede decir, en 1 Corintios capítulo 6, guardaos de la fornicación, porque todo pecado que hacemos nos daña de alguna forma, pero ese pecado daña nuestro mismo cuerpo. No hay tal cosa, entonces, dice Sinclair Ferguson, como una santificación que no nos involucre físicamente. Por eso es tan importante presentar nuestros cuerpos al Señor en sacrificio vivo. Nos llama a eso, hermanos. Hermanos, es que hay una íntima relación entre lo que pasa en nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestra alma. De hecho, yo pienso que por eso el ayuno ha sido una de las prácticas recomendadas por el cristianismo desde siempre, porque el ayuno pareciera que simplemente ataca el dominio de no comer algo, pero la mayoría de los cristianos a lo largo del tiempo han dicho, pero es que si aprendemos a someter nuestro cuerpo en esas áreas, con la gracia de Dios eso puede ayudarnos aún a someter y dominar el pecado. Externamente, es una forma de mortificarlo. Hermanos, busquemos la santificación de todo nuestro ser. No solo busquemos una santificación interna, hermano, luce el evangelio también por fuera. Luzcamos el evangelio por fuera. En primer lugar, no contaminándonos externamente con el pecado. En segundo lugar, teniendo una postura casta ante la sociedad. No participando, hermanos, de cosas que físicamente nos van a involucrar internamente, hermanos. 6. Estamos acercándonos al final. El modo de ser santificado. El modo de ser santificado. Si nuestra santificación es efectuada por la unión con Cristo, esta avanza por esa misma unión. ¿Quieres ser santo? Ya vimos que es por la gracia de Dios. Ya vimos que implica los medios. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el modo esencial de ser santificados? Hermanos, permanezcamos en Cristo. Juan 15 es uno de los textos más claros sobre la verdad de la santificación. Permaneced en mí. Si Cristo realmente es nuestra santificación, entonces debemos permanecer unidos a Él. Hermano, ¿cuánto nos libra esto de una vida legalista? ¿Cuánto nos libra esto de una vida simplemente de tengo que hacer esto, si quiero ser santo, tengo que hacer esto? No, la santidad se logra cuando el creyente camina unido a Cristo por la fe, por la palabra, por la oración. Hermanos, esto hasta debe darle otro sentido a nuestro tiempo así llamado devocional. El tiempo devocional es más que un cumplir, más que un checklist. El tiempo devocional es buscar la comunión con Dios por su palabra, por la oración. ¿Es el tiempo devocional para aprender más? Absolutamente. ¿Es el tiempo devocional para escuchar la voz y saber cómo caminar? Sí, claro. Por eso dice el salmista, yo amo tu ley, ella es mi meditación, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo eso es verdad, pero el tiempo de devoción, el así llamado devoción, es buscar la comunión con el Cristo resucitado por medio de su palabra. Hermanos, esto nos libra de libertinaje, de legalismo. ¿Por qué de libertinaje? Porque la santidad se vuelve concreta y no una simple espera, hermanos, de que algo suceda fuera de nosotros.
dice un autor, cualquier gracia que recibimos para nuestra santificación, primero perteneció a Cristo nuestro Salvador. Y por lo tanto, esas gracias que necesitamos, solo las podemos recibir en unión con Él. Hermano, ¿estás siendo santificado? No contestes muy aprisa. Contesta hoy a la luz de esto que acabamos de ver. ¿Estás permaneciendo en Cristo por la palabra y la oración? Si no estás permaneciendo en la palabra y la oración, si no estás permaneciendo en la palabra predicada y la oración, si no estás atendiendo esos medios de comunión con Cristo como la Santa Cena y demás, no me digas que sí estás siendo santificado, porque no te creo. Ahora, como he dicho, siempre hay excepciones. Yo creo que hay hermanos en cama que pueden estar sin capacidad ni leer, y a veces, hermanos, la enfermedad es tan fuerte que quizá muy poca oración, pero que Dios los guarda y van a ser santificados en la prueba. Pero en todo otro hombre, no podemos pensar que Dios santifica aparte de sus medios. Solo por si no, hermanos, si no, hay santificación fuera de Cristo. Si me dices que sí, tendrías que decir que hay santificación fuera de Cristo. Y bienvenido a la iglesia de Colosas, si tal es tu caso. Bueno, no aquí, sino tu iglesia, la que tú hiciste con esa doctrina. La iglesia de Colosas, siendo santificado por un tipo de misticismo aparte de Cristo. Ese fue todo su punto. Dice, no, si están en Cristo, busquen a Cristo donde está sentado a la diestra del Padre. Mirad en las cosas de arriba donde está nuestro Señor. Es en Él que debéis descansar. Es a Él que debéis contemplar. Hermanos, por eso leer los evangelios frecuentemente es una de las más grandes bendiciones. De hecho, ahora que nos estamos acercando al final de Juan, bueno, hace 5 meses que nos estamos acercando al final de Juan, he empezado a meditar, ¿qué voy a predicar después? Y realmente, hermanos, tengo tanto deseo de seguir con los evangelios, porque es deleitoso. Es deleitoso ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayer por la noche, preparándonos para dormir, podíamos leer en Mateo capítulo 9 de los milagros que el Señor hacía. Viene el centurión a pedir el milagro porque murió su hija. Y entonces dice, yo voy a ir a resucitarla. Y de repente en el camino se topa con la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y estira la mano y toca y sana. Y también creo que es en el mismo pasaje, se encuentra con un ciego y lo sana también. ¿Es ciego o mudo? O creo que era sordomudo. Bueno, después revisamos. Y al final llega, hermanos, con la hija de Jairo y la levanta de entre los muertos. Hermanos, ¿qué nos muestran esos evangelios? No solo son, hermanos, los evangelios no son biografías tal cual. Los evangelios tienen una característica principal. Nos quieren llevar a meditar al poder que hay en Cristo, a la gracia que hay en Cristo, a la virtud que hay en Cristo. Y ayer terminábamos nuestro devocional con eso diciendo, si hay tal poder en Él, ¿no hay tal gracia para darnos poder para santificar? Y empezamos a hablar de nuestros pecados particulares que necesitan ser vencidos en el hogar. ¿No podemos con esto ser santificados? No podemos, al ver esto, no nos anima a decir, Señor, en ti hay virtud, en ti hay poder para dispensar a este pecador. Tú puedes llenarnos de tu gracia. Mira cómo vienes y caminas. Y otra cosa, hermanos, no solo nos muestra el poder y virtud que en Él hay, nos muestra también su misericordia y compasión. Eso meditábamos en la noche. Miren la misericordia y compasión. No solo lo vemos virtuoso y poderoso para sanar y santificarnos, lo vemos dispuesto. A nadie le dijo que no. A nadie.
excepto a los que le buscaban solo porque querían pan, llenar su vientre y ya. Pero el que le busca humillado no será rechazado. Aún el leproso venía y le decía, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¡Quiero! Hermanos, esas demostraciones de gracia, de virtud y poder en los santos evangelios nos son dados para decir, oh Señor, si permanezco en ti, seré santificado. Con tal poder, con tal virtud. Y hermanos, ahora mucho más, porque nuestro Señor ha ascendido, está a la diestra del Padre. ¿Cuál es nuestra necesidad? Yo sé que todos tenemos una en particular. ¿Cuál es? Hermano, ¿no podremos vencerla en la comunión y unión con Cristo? ¿No podremos lograr tenerla en la comunión con Cristo? Yo digo esto, podremos si dependemos de Él. ¿Qué pecado tienes, hermano, en el corazón actualmente con el que te ha estado trayendo batalla? Permanece en Cristo. Permanece en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quieres? ¿Qué aspecto de la santidad? Dice algo semejante en Juan 8. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Hermanos, que esto nos dé claridad de que la santificación se logra por la comunión que hay en Cristo. Se realizó en la unión con Cristo y se vitaliza y fortalece en la unión con Cristo. Ok. Tenemos que acercarnos al final para recibir la Santa Cena. Así que pasemos al punto 7. La santificación implica ser como Cristo. Si la santificación se realiza en unión con Cristo, hermanos, ¿no hemos de esperar que esta unión nos haga a la imagen de Cristo? Mira, ya ni te das cuenta, pero si llevas más de 5 años casado, o 10, 15, los que sean, o si tienes un amigo que ha empezado a ser más cercano a ti, date cuenta que has empezado a ser como él en muchas, espero que en las buenas, hermano, y no en las malas áreas, pero eso es natural. Empezamos a tomar esa forma y no está del todo mal. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro, no está mal si tu amigo es más como Cristo. Si no es más como Cristo y es más como el diablo, tienes graves problemas porque serás más como el diablo. Pero entendamos esto, la santificación es ser hechos a la imagen de Cristo, contra legalismo. Santificación no es imitar a un hombre, no es asemejarse al aspecto de un hombre. Hermanos, Cristo debe tener la preeminencia. Por eso las sectas son tan abominables y asquerosas, hermanos, porque ponen al hombre como la máxima expresión de lo que es santidad. Absurdo. Respetemos al hombre, respetemos al ministro, como dice las Escrituras. El apóstol Pablo habla mucho de esto. Dice, tengan en alta estima a aquellos que les enseñan. Imiten a sus pastores. No sean trabajosos con ellos para que lo hagan con... Todo eso es cierto. Pero el que debe tener la preeminencia en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Los hombres deben buscar parecerse a Él. Los cristianos deben buscar parecerse a Él. Dejar de mirar a Cristo y buscar parecerse solo a los hombres, solo a cierto estándar, hermanos, es un legalismo y muy dañoso. ¿Quieres escuchar algún ejemplo? ¿Cuándo empieza a pasar esto? Cuando en la iglesia todos empiezan a hacer y vestirse igual que el pastor, espero que no que la pastora, pero cuando empieza a ver eso es marcas de alerta. No, claro que va a haber un parecido en la iglesia de cómo nos vestimos. ¿Cuál es el parecido? Modestia, modestia. Eso debe gobernarnos, modestia. Pero
Eso elimina, hermanos, que para ser santo tengo que usar cierto tipo de ropa. Eso elimina que si... Hermanos, en verdad, no es broma, pero me he cruzado con personas que hasta han empezado a hablar más bajito. Yo no puedo hacer eso, pero han empezado a hablar más bajito. Ya no se sientan de una forma, ahora se sientan... hablando de hombres, ahora se sientan de otra, y casi cuando caminan como si estuvieran meditando, ¿no? Como si se alzaran del piso, hermanos. No, ser santos implica ser como Cristo, no ser como alguien. Si el tal habla así, se sienta así, camina así, está bien, no vamos a quitar su personalidad. Pero si el otro no es ese tipo de hombre, nuestra meta no es parecernos e imitar exactamente eso. Hermanos, la meta es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aprender que la santidad de su unión con Cristo nos da el entendimiento de que entonces ésta se desarrolla y se florece en imitarlo a Él. La imitación de Cristo, un tema importante. Descuidado en nuestros días, pero muy importante. La santificación no se trata de ser bueno. Hay buenas personas afuera, hermanos. La santificación se trata de ser como Cristo, de ejercer el amor de Cristo. ¿No vimos eso el viernes con el tema de la relación del esposo y la esposa? Amar a la esposa como Cristo. Sean humildes, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó y vino a ser hombre. Haya en vosotros entonces este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que dice que le conoce, dice Juan, debe andar como Él anduvo. Es cierto, Cristo vino en primer lugar a morir por nosotros. No obstante, la forma en la que caminó nos revela, hermanos, cómo debemos caminar. Nuevamente, otro punto, la importancia de los evangelios. Porque ahí lo vemos cómo camina, su compasión, su amor, pero también su firmeza, también su seriedad, también sus advertencias. También su exhortación dura y amorosa. Hermanos, busquemos la imitación de Cristo porque esa es la santidad, imitar a Cristo. Último, la santificación consiste de dos aspectos, mortificación y vivificación. Y aquí no seré sino breve. Porque hermanos, en parte lo vimos la lección pasada, solamente voy a ayudar a unir los puntos. Y por otro lado, hermanos, estos dos puntos pueden hacerse lecciones completas. De hecho, recomiendo el libro de John Owen sobre este tema de la mortificación del pecado y la tentación. Habla mucho de esto y es bastante útil. ¿Qué es la mortificación? Bueno, la mortificación tiene que ver con aquel aspecto de que Cristo murió al pecado. Una vida santa que toma su cruz, eso es mortificación. Y se niega a sí mismo, no en el trabajo pesado de un esclavo, sino en la obediencia amorosa y filial de un hijo. Nace del amor de la persona de Jesús y de la gratitud de su obra. Mortificación incluye negar al pecado, negarnos al pecado, tomar la cruz cada día, tomar esas acciones difíciles cada día. Pero la santificación no solo incluye mortificación, no solo implica matar el pecado, implica también vivificación, que quiere decir andar en vida nueva. Hermanos, este es el fin de nuestra santificación. Presentarnos a Dios muertos al pecado y vivos para con Dios. Y esto solo procede de la bella y preciosa unión con Cristo. Hermanos, ahora que nos acercamos a la mesa
de la comunión. Hay muchas cosas con las cuales nos debemos acercar. Hay muchas cosas que deben haber en nuestra mente cuando nos acercamos a la Santa Cena. En primer lugar, gratitud. Gratitud, hermano, porque hoy vas a ver el pan partido por tus pecados y el vino derramado por tu causa. Y cuando te acercas a la cena y puedes ver la gracia de la santificación, puedes decir en tu corazón: Señor, por tu gracia y tu obra he sido santificado. Por tu gracia y tu obra he sido hecho una nueva criatura. Pero no solo gratitud, hermanos, renovación de votos, como llamaban los antiguos. Renovación de votos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me examino cómo estoy caminando con el Señor. Y si no estoy caminando, hermanos, de la mejor forma, ahora, claro, si estoy caminando en esclavitud a cierto pecado, no vengas a la mesa, más bien confiesa para que se te ayude. Pero si tú estás teniendo algún tipo de descuido, la mesa de la comunión, el pan y el vino, es una forma de renovar nuestros votos y decir: Señor, por tus misericordias presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que sea mi culto racional, que pueda vivir para ti, que mi ser entero esté entregado a ti, Señor. Pero además, no solo gratitud, renovación de votos, sino además, hermanos, busquemos la virtud que el Padre desprende por los medios de gracia. Ven a la cena y busca la virtud que el Padre derrama en los medios de gracia. Recuerda, hermano, la forma en la cual somos santificados es por los canales de gracia, los medios de gracia. Y un medio de gracia ha sido la palabra predicada hoy, la palabra que te ha exhortado, la palabra que espero te ha animado, la palabra que te ha instruido. Esa es una forma en la que el Espíritu hoy ha obrado santificación, pero también la obra por medio de la recepción de la cena, cuando participamos del pan y el vino, participando así del Cristo resucitado.